Imagina un mundo donde un juguete que ya de por sí era inquietante se convierte en la manifestación de tus peores miedos. Te doy la bienvenida a la historia de Susan Capper, una mujer que vivió una pesadilla digna de una película de horror. En este video te contaré sobre el aterrador caso conocido como el caso de Chucky, que se entrelaza con la figura de Charles Lee Ray, un terrible desvividor convertido en un muñeco que ha marcado la cultura popular gracias a sus películas. Pero, ¿cómo se relaciona este horror ficticio con la vida de Susan Capper? Chucky es un personaje ficticio de la franquicia de películas de horror Child's Play o El Muñeco Diabólico, franquicia creada por Don Mancini. La historia gira en torno a un muñeco llamado Good Guy o Chucky, que es poseído por el alma de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray. Al comienzo de la primera película, Charles Lee Ray, quien se encuentra en fuga de la policía, utiliza un ritual vudú para transferir su alma al muñeco y así escapar de su inminente captura. A partir de ese momento, Chucky se convierte en un ícono del terror, persiguiendo a aquellos que se interponen en su camino, a menudo con un humor negro y despiadado. Ahora, ya que estás en contexto, regresemos a nuestra historia principal. Manchester, Inglaterra. A mediados de los años 80, Susan Capper, una adolescente de apenas 14 años, fue dejada a su suerte junto a su hermana, abandonadas por su propia madre. Este es el comienzo de una historia que se convertiría en una terrible tragedia. Susan Capper nació en 1976, hija de Elizabeth Dunbar y una figura paterna ausente. Nunca supieron quién era su verdadero padre y con el tiempo un hombre llamado John Capper, la nueva pareja de Elizabeth, les dio su apellido. Pero el hogar estaba lejos de ser un refugio seguro. Las discusiones entre Elizabeth y John eran constantes y violentas. Cuando Susan tenía apenas 14 años, Elizabeth decidió marcharse, abandonando a sus hijas con un hombre que no tenía ningún interés en cuidarlas. Sin apoyo y sin control, Susan Capper y su hermana quedaron desamparadas, vulnerables a un mundo que no tardaría en destruirlas. Vulnerable y necesitada de atención, Susan Capper comenzó a rodearse de personas peligrosas. Nadie se preocupaba por ella, ni la escuela ni su padrastro. Y así fue como Susan cayó en un círculo oscuro. Después de ser abandonada por su madre a los 14 años, Susan se volvió una chica vulnerable y fácilmente influenciable. Con el tiempo se relacionó con personas peligrosas y fue acogida por una familia disfuncional compuesta por Bernadette McNeely, Jim Powell, Glenn Powell, Jeffrey Lee, Clifford Pook y Anthony Dodson. Estas personas, a quienes Susan consideraba amigos, fueron quienes orquestaron y ejecutaron uno de los crímenes más crueles que se recuerdan en el Reino Unido. En esa búsqueda de alguien en quien confiar, Susan conoció a Jim Powell, de 26 años, y a Bernadette McNeely, de 24, dos mujeres que rápidamente se convertirían en las figuras dominantes de su vida. Jim vivía en una casa donde el caos era normal, abuso de sustancias, relaciones violentas y un entorno del que no se podía escapar. Este sería el lugar donde Susan comenzaría a vivir su peor pesadilla. Una noche de diciembre de 1992, Susan, de 16 años para ese entonces, fue atraída por Jim a su casa con una promesa. Pero lo que sucedería después sería inimaginable. Durante los siguientes días, Susan fue brutalmente torturada por Jim, Bernadette y un grupo de cómplices. La razón que dieron, una supuesta venganza por una infestación de ladillas y la pérdida de un abrigo de lana color rosa. Acusaciones que desencadenarían su calvario. Susan fue secuestrada y retenida contra su voluntad en la casa de Jim Powell durante 7 días. En este tiempo fue sometida a múltiples formas de tortura. La golpearon brutalmente, le afeitaron la cabeza, la privaron de comida y agua, apagaban cigarrillos en su rostro y cuando se desmayaba del dolor le aplicaban sustancias mágicas para despertarla y continuar con el martirio.
También llegaron a bañarla en productos desinfectantes ya que hacía sus necesidades en la cama donde estaba retenida, cepillando todo su cuerpo hasta lastimar gravemente su piel, entre otros abusos más. Bernadette McNeely, quien solía inyectarse sustancias mágicas, comenzaba a llamarse a sí misma Chucky, y antes de iniciar cada sesión de tortura a Susan, le decía que Chucky venía a jugar. Los inadaptados forzaron a Susan Cooper a usar audífonos y escuchar música rave a todo volumen continuamente, en especial la canción Hi, I'm Chucky, Wanna Play? Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar? De 150 volts, que contenía dichos fragmentos, los cuales estaban asociados con el personaje de Chucky, el muñeco diabólico de la famosa saga de películas de terror. Hi, I'm Chucky, wanna play? Hi, I'm Chucky, wanna play? Así fue como el caso de Susan Cooper se vinculó como modo de tormento con el icónico muñeco Chucky. Durante su cautiverio, la atormentaban reproduciendo la risa siniestra y las frases de Charles Lee Ray, el despiadado desvividor que habitaba dentro del muñeco Chucky en la popular saga de terror. Esta macabra conexión entre la realidad y la ficción se convirtió en una oscura ironía que hizo que los medios bautizaran el caso como el caso Chucky. Mientras Susan vivía un verdadero infierno, aquellos que debían ser sus amigos recreaban supuestamente el terror de la pantalla, haciendo aún más horrendo su sufrimiento. Finalmente se enteraron que la familia de Susan iba a poner una denuncia como persona desaparecida. Y en un acto de desesperación por deshacerse de ella, los captores de Susan decidieron desvivirla viva con fuego. La llevaron a un bosque, la rociaron con gasolina y prendieron fuego. Cantaban y reían mientras las llamas consumían su cuerpo al ritmo de la canción Born Baby Born, Born Baby Born. Quémate nena, quémate, quémate nena, quémate, de la canción de The Tramps Disco Inferno. Pero Susan no moriría ahí, no aún, y sus torturadores no lo sabrían. Después de que sus agresores la abandonaron creyendo que habían acabado con su vida, Susan Cooper logró algo casi milagroso. A pesar de sus extensas quemaduras, logró llegar hasta una carretera. Fue encontrada en la mañana por Barry Sutcliffe y dos compañeros de trabajo, quienes de inmediato la ayudaron y la llevaron a una casa cercana. Los dueños de la casa, Michael y Margaret Cobb, llamaron a una ambulancia. A pesar del horror de sus heridas, con las manos carbonizadas y las piernas como carne viva, Susan se mostró muy educada, agradeciendo a todos por la ayuda, aunque no podía soportar ser tocada debido al dolor. En la casa, bebió 6 vasos de agua. Ella no podía sostener el vaso por las graves heridas en sus manos. Fue trasladada de urgencia al hospital donde, antes de caer en coma, logró identificar a sus agresores y dar la dirección de Jim Powell, una de las principales culpables. La gravedad de las quemaduras era tal que sus propios padres no pudieron reconocerla. Fue identificada solo por una huella parcial de su pulgar, el único fragmento de su cuerpo que no estaba gravemente quemado. Gracias al testimonio de Susan Cooper, la policía pudo actuar rápidamente. Jim Powell, Bernadette McNeely y los demás involucrados fueron arrestados y llevados a juicio. Susan falleció a causa de sus heridas al poco tiempo después de su rescate, pero su declaración fue crucial para condenar a sus agresores. Todas las personas involucradas en el caso de Susan Cooper, incluidos Bernadette McNeely, Jim Powell, Glenn Powell, Anthony Dodson, Jeffrey Lee y Clifford Pook, recibieron sentencias por su participación en el brutal crimen. Bernadette McNeely fue condenada a cadena perpetua por asesinato con un mínimo de 25 años, reducida a 24 en 2013. Además recibió 20 años por conspiración para causar lesiones graves y otros 20 años por encarcelamiento injusto. Fue liberada en 2015 bajo libertad condicional. Jim Powell también fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 25 años por asesinato y 20 años tanto por conspiración como por encarcelamiento injusto. Fue liberada en 2017.
Glyn Powell, condenado por los mismos cargos de asesinato, conspiración y encarcelamiento, recibió una sentencia similar de cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Fue liberado en mayo de 2023. Anthony Dodson, la persona más joven, fue condenada a detención indefinida por asesinato con un mínimo de 18 años, reducido a 16 en 2002. También fue sentenciado a 15 años por conspiración y encarcelamiento. Fue liberado en 2013. Jeffrey Lee fue condenado por encarcelamiento injusto a 12 años, reducidos a 9 años en apelación. Fue absuelto de los otros cargos y liberado en 1998. Y Clifford Pook recibió 15 años por conspiración y encarcelamiento injusto, pero fue absuelto del asesinato. Fue liberado en 2001. En resumen, aunque muchos fueron condenados a cadena perpetua, varios obtuvieron reducciones y fueron liberados tras cumplir sus periodos mínimos en prisión. El pánico moral en torno al desvivimiento de Suzanne Cooper se amplificó por la conexión mediática con los videos nasties, en particular la película Child's Play o la película de Chucky, el muñeco diabólico. Para ponerte en contexto, los videos nasties se refieren a una serie de películas de terror y explotación que fueron objeto de controversia en el Reino Unido durante la década de 1980. Estas películas fueron criticadas por su contenido gráfico y violento y se promovieron como influyentes en el comportamiento delictivo de los jóvenes. La preocupación pública llevó a un pánico moral sobre su impacto en la sociedad, lo que culminó en la implementación de leyes más estrictas sobre la distribución y exhibición de estas películas. Pero regresando al caso de Suzanne, a pesar de que los detectives señalaron que no había evidencia que vinculara el crimen con la película de Chucky, los medios sensacionalistas ignoraron esta aclaración, alimentando el mito de que Chucky estaba relacionado con el asesinato. Ni los perpetradores poseían una grabadora de video, y la música utilizada para torturar a Cooper provenía de una emisora local, no de la película. También se criticó la obsesión de los medios con la película Chucky, el muñeco diabólico, argumentando que era un chivo expiatorio. En general, la cobertura mediática distorsionó la realidad del caso, centrándose en narrativas sensacionalistas en lugar de los hechos. Mientras la historia de Suzanne Cooper se despliega, el eco de Chucky persiste como un oscuro recordatorio de la violencia que acecha en las sombras. En un giro inquietante, el mismo muñeco que encarna el terror en la pantalla se convirtió en un símbolo de horror real, dejando preguntas sin respuesta sobre la naturaleza del mal. ¿Puede la ficción realmente influenciar la realidad? ¿O somos nosotros quienes buscamos conexiones donde no las hay? La línea entre la realidad y el horror ficticio se difumina, dejando un misterio inquietante que perdurará en el tiempo. Y recuerda que si veo algo interesante te lo comparto. Sígueme para conocer más.